Música, información y variedad. Con la radio, tu radio. Mojica y Sanabria Abogados los invita a su programa Consultorio Jurídico a través de Colar Radio con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Bueno, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que se llama Consultorio Jurídico. Hablemos de Derecho, este programa que es el único programa en la ciudad de Sogamoso que habla de derecho, de las acciones, de las fundamentaciones que tienen las personas en el derecho laboral aquí en la ciudad de Sogamoso. Este programa es presentado por Angie Sanabria y Sebastián Mojica, abogados especialistas en derecho y pensión. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante de gran coyuntura nacional, que es la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Petro. Vamos a hablar un poco desde el punto de vista del derecho y por supuesto de la consulta especializada de Sebastián Mojica y Angie Sanabria, donde darán más detalles acerca de esto. Así que bueno, doctores, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes a todos, los saludamos aquí desde ACS Salud y Mojica y Sanabria Abogados. En presencia aquí los saluda Juan Sebastián Mojica, abogado especialista en Derecho Procesal y en toda la parte de laboral y seguridad social, como los hemos estado acompañando. A mi izquierda se encuentra la doctora Angie Paola Sanabria Gutiérrez. Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Como ya lo mencionó el doctor Mojica, la suscrita Angie Sanabria, especialista en laboral y seguridad social, y venimos a acompañarlos nuevamente en un programa. Así es, efectivamente vamos a abordar hoy un tema de amplia preocupación o de amplio espectro sobre el escenario nacional, y es la consulta popular. La consulta popular que está adelantando el gobierno nacional y quien ya anunció las preguntas que iban a componer esta consulta, este conglomerado de inquietudes que le transmite el gobierno nacional al poder primigenio, al poder fundamental de toda democracia, que es el pueblo soberano. Entonces vamos a pasar a estudiar cada una de estas preguntas para clarificar y entender qué reforma cada una de estas preguntas de cara a todos los derechos laborales que se tratan, inclusive de financiación de las empresas. Bueno, la primera pregunta que el gobierno nacional le hace al constituyente primario, es decir, a la gente, al pueblo, es que si está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m. Se propone establecer la jornada diurna entre las 6 a.m. y las 6 p.m., de modo que las horas trabajadas fueran de este rango se consideran nocturnas, con los recargos correspondientes. Actualmente, el Código Sustantivo de Trabajo establece la jornada diurna entre las 6 a.m. y las 6 p.m. Esto en su artículo 160 para consulta de nuestros oyentes. La propuesta busca modificar este horario para que el rango nocturno se aplique a partir de las 6 p.m. y no las 9 p.m. Esto debido pues a la amplia formalización indebida laboral que muchos citadinos de Bogotá se les ve trabajando mucho más tiempo de las 6 p.m. de Bogotá, de las grandes urbes, de las grandes ciudades, incluso en ciudades medianas como Sogamoso, donde se ve gente trabajando más allá de las 6 p.m. sin ningún recargo, y que este recargo empiece a contar a partir de las 6 p.m. es lo que busca esta pregunta. De que de ser aprobada, se aprobaría esa modificación. Listo, como segunda pregunta que estaría dentro de la consulta popular, nos dice, ¿está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? Esta propuesta lo que busca es incrementar
en un recargo por trabajo en domingos y festivos, del 75% actual al 100%, reconociendo plenamente el valor del tiempo de descanso. El Código Sustantivo del Trabajo actualmente nos establece un recargo del 75% del trabajo en domingos y festivos, como lo acabo de mencionar. Esto se encuentra en el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo que busca esta propuesta y esta pregunta es modificar esta disposición para que aumente pues el recargo al 100% y así pueda ser un beneficio pues obviamente para el trabajador. Hay que señalar además que, muchas personas confunden muchísimo el recargo nocturno con el recargo dominical y festivo. Hay que señalar obviamente que son cosas distintas. El recargo nocturno es, como lo acaba de mencionar el doctor Mojica, es cuando su merced cumple su horario pero empieza a trabajar después de las 9 de la noche. Entonces, eso es el recargo nocturno. El recargo dominical o festivo es cuando su merced tiene que trabajar los domingos y los días feriados, los días festivos. Es decir, hace poco pues pasamos Semana Santa, es como si a su merced le hubiera tocado trabajar jueves y viernes santo, son días feriados y a su merced se los hayan pagado como un día normal, cuando no debería ser así. Como son días feriados, tienen que ser pagados con un costo adicional, como lo pues hemos mencionado anteriormente. Perfectamente, así es. La tercera pregunta es, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Se plantea otorgar beneficios financieros y fiscales a las MIPYMES, que es la abreviatura de estas empresas, especialmente a aquellas de carácter asociativo para fomentar su desarrollo y sostenibilidad en aplicación de la reforma en caso de que sea aprobado los puntos. El fundamento normativo es que de la Ley 590 del 2000 se establece el marco para el desarrollo de las MIPYMES en Colombia y hay un desarrollo de decretos posteriores a esa norma, pero pues la fundamental es la Ley 590 del 2000. La propuesta busca fortalecer estos mecanismos de apoyo, esto previniendo pues el coste económico de las empresas pues para financiar los derechos que se pudieran venir aprobando a favor de los trabajadores, pero este apoyo pues sería para empresas pequeñas, micro y medianas, por obvias razones quienes sí necesitarían pues ese incentivo o este apoyo económico por parte del gobierno nacional. Aquellas empresas macro, multinacionales, etcétera, pues por evidentes razones pues no necesitarían este incentivo económico por parte del Estado. Como cuarta pregunta que iría dentro de la consulta popular nos menciona, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Lo que busca esta propuesta es obviamente reconocer y permitir, pues obviamente pues a las mujeres sobre todo, licencias laborales para tratamientos médicos, incluyendo aquellos relacionados con las menstruaciones incapacitantes, proveniendo de la salud y del bienestar laboral. Obviamente en este caso, la mujer tendría que pues tener como ya especificada algún tipo de enfermedad pues ante su ciclo para poder llegar a tener alguna incapacidad de este modo, porque hay muchas cosas que hablan es que no, ahora cualquier mujer se va a coger de ahí para no ir a trabajar, para no hacer nada, no. Obviamente esto va a estar regido por parte también de la EPS, manifestando que cada mujer, pues con nuestro respectivo médico, suframos de algún tipo de problema pues a la hora de los ciclos. Entonces es ahí donde se especifican las cuestiones de incapacidades. Actualmente el Código Sustantivo del Trabajo solo contempla licencias por enfermedad general, pero más no especifica las licencias de menstruaciones incapacitantes. Obviamente lo que busca esta propuesta es la modificación al Código Sustantivo del Trabajo para poder incluir este tipo de incapacidades o de licencias. Pasamos pues a la pregunta número 5 de la consulta popular, que dicta:
¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Se propone una cuota mínima de inclusión laboral para personas con discapacidad, promoviendo la diversidad y la equidad en el empleo. Según la Ley 361 de 1997, se establecen las medidas para integración social de las personas con discapacidad, pero no impone cuotas específicas de contratación. La propuesta busca establecer una cuota obligatoria de contratación. Aquí es fundamental ponerse en los zapatos del discapacitado. Gran preocupación que se avisora desde nuestra oficina con pacientes, clientes que tienen una discapacidad que les genera una limitación laboral que puede ser para pensión o no para pensión, es: doctor, doctora, si no me pensionan, ¿qué hago? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Me queda un vestigio de capacidad laboral, me queda un gran porcentaje de capacidad laboral, pero ¿qué empresa va a contratar a alguien con 30% de pérdida de capacidad laboral? ¿Qué empresa va a contratar a alguien con 40% de pérdida de capacidad laboral? Me preocupa eso, doctor y doctora. Claro, es una preocupación legítima, es una preocupación humana, es una preocupación que debe ser sensible la sociedad y tiene que ser sensible el gobierno y tiene que ser sensible pues las empresas. Y es que formalizar esta cuota generaría una estabilidad laboral para muchas personas que lastimosamente por su condición de salud pierden su capacidad laboral, no al 100%, pero sí menos del 50% y no quedan pensionados y quedan en un limbo contractual. Quedan en un limbo, en una nada. Así pues, también se previó que esa cuota pues sea de cada 100 trabajadores. Eso incluiría entonces que las empresas que tengan que cumplir esta cuota sean empresas grandes, productivas. No se le impondría esta cuota a pequeñas empresas de 2, 3 trabajadores. No, que usted tiene 2 trabajadores, tiene que tener 2 discapacitados. No, si usted tiene una empresa con 100 trabajadores, de esos 100 tienen que incluir 2 con discapacidades. Situación que veo plenamente favorable, plenamente buena para las personas que están en discapacidad, que como advertí hace un momento, pues sufren una incertidumbre muy severa respecto a qué van a hacer con su vida laboral. Así es. Entonces, pasamos a la sexta pregunta, la cual nos menciona: ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Esta iniciativa busca formalizar la relación laboral de los aprendices, garantizando sus derechos laborales y acceso a una seguridad social. Como nosotros mencionamos en programas anteriores, los aprendices del SENA se rigen a partir de la Ley 789 del 2002, el cual nos instaura el contrato de aprendizaje y además nos menciona que no se considera una relación laboral. La propuesta implicaría modificar esta ley para otorgar carácter laboral al contrato de aprendizaje. Como nosotros lo habíamos mencionado en programas anteriores, cuando estaba todo el boom de la reforma laboral, se hablaba muchísimo sobre si los aprendices del SENA tendrían todos los beneficios que tienen actualmente pues un trabajador. Nosotros mencionamos obviamente que es que un contrato de aprendizaje no sería como tal un contrato laboral, puesto que no tendría ningún tipo de acceso a prestaciones sociales, que es lo que abarca obviamente la relación laboral. Aquí lo que se implementa sobre todo es que ellos tengan un poco más de estabilidad laboral en la empresa que le toque pues prestar sus servicios a la hora de ya estar a punto de poder cumplir con los requisitos y poderse graduar pues de su respectivo técnico. La séptima pregunta es: ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? Se pretende regular el trabajo en plataformas digitales, permitiendo que los trabajadores acuerden su modalidad contractual y asegurando su afiliación al sistema de seguridad social.
Resulta que actualmente no existe una regulación específica para los trabajadores de plataformas digitales. La propuesta busca establecer un marco normativo que garantice sus derechos laborales y de seguridad social. Todos fuimos testigos de que en pandemia aumentó los trabajadores informales de plataformas digitales, como son de las plataformas Rappi, la plataforma Uber, plataformas que, si bien han venido ejerciendo o ejecutándose en el país, pues tienen unos vacíos normativos bastante considerables. Más allá de la eficacia frente a los taxistas o más allá de la eficacia frente a los puestos de comidas, es establecer y formalizar por lo menos la seguridad social de estos trabajadores. Seguridad social que recordemos que es un derecho fundamental, y es que en efecto, ¿bajo qué criterio, bajo qué baremo vamos a negar que un trabajador de Rappi o un trabajador Uber que trabaja 8 o incluso más horas al día tiene o no tiene derecho al acceso a la seguridad social? Entonces, esto es un marco normativo que se pretende ampliar a fin de que estos trabajadores puedan acceder medianamente y mínimamente a la seguridad social, que posteriormente, si se aprueba pues la consulta popular en este punto, pues se reglamentará mediante decretos reglamentarios, valga el pleonasmo, que ejecutarán pues las formas en que se les va a vincular en la seguridad social, y pues sería un salvamento, un salvavidas para estas personas. Como octava pregunta dentro de la consulta popular tendríamos: ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Lo que busca esta propuesta es crear un régimen laboral adaptado al sector agropecuario, asegurando condiciones laborales dignas y salarios justos para los trabajadores del campo. Actualmente, el Código Sustantivo del Trabajo tiene disposiciones específicas para el trabajo agrícola, pero se considera que no son suficientes para garantizar los derechos laborales del mencionado sector. La propuesta implicaría una reforma para establecer un régimen especial más robusto. Para una explicación más específica respecto, obviamente, los trabajos agropecuarios y los campesinos, que es todo el trabajo de campo, en la pregunta 12, la cual vamos a ver más adelante, vamos a complementar este tema de la pregunta octava. La pregunta 9 ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Se plantea prohibir formas de tercerización que vulneren los derechos laborales, promoviendo la contratación directa y la protección de los trabajadores. La Ley 1429 del 2010 y el Código Sustantivo de Trabajo regulan la tercerización laboral, pero existen prácticas que han sido cuestionadas por vulnerar derechos laborales, y la propuesta busca eliminar estas prácticas. ¿Qué prácticas, doctor Mojica? En la parte médica se da mucho. Los médicos realmente en muchas ocasiones no saben quién es su jefe, quién es el verdadero pagador de su salario y quién efectivamente son las personas que van a entrar a responder en caso de una vulneración de derechos laborales. Ante la aparición de muchas EPS aparecen también muchas IPS, instituciones prestadoras de salud, y de esas IPS se desprenden muchas empresas que generalmente son de papel. Y me explico por qué son de papel: porque son empresas que terminan pagándole el salario a los médicos, a los trabajadores del sector salud, y realmente las certificaciones laborales salen a favor de otro empleador. Entonces, ¿quién es mi empleador? A eso se denomina tercerización.
Un contrato laboral es con un matrimonio, yo me entiendo directamente con la persona con la que estoy trabajando, no con nadie más, no hay terceros, no hay por qué incluir un tercero en una relación laboral, por eso se denomina tercerización laboral. La tercerización laboral está prohibida, pero es que las prácticas aún se están dando de estos medios. Casos hemos visto aquí de bastantes problemas de tercerización en el sector salud, bastantes, y es que no puede ser que un médico no tenga claro quién es su jefe, y no porque él no entienda el derecho laboral, sino porque las condiciones laborales y económicas de las empresas que los contratan y subcontratan son demasiado nefastas. Y cuando desaparece una de ellas no hay a quien demandar, no se sabe qué pasó, no se sabe qué está pasando ahí, y se genera la tercerización laboral. Y es que esta tercerización laboral no se puede dar, también para ampliar el ejemplo, no se puede dar en ninguna situación que, por ejemplo, una empresa, un colegio puede tercerizar a un celador porque no es su misión. Si la misión de la empresa va íntimamente ligada con la prestación del trabajador, no puede tercerizarse. Pero doctor Mojica, usted dijo que estaba prohibida la tercerización laboral y ahora me está diciendo que sí está permitida. La tercerización laboral está prohibida si vulnera derechos laborales y si se hace con trabajadores misionales. En efecto, un hospital no puede tener tercerizado a un médico, pero sí puede buscar la tercerización a través de de una GPP, contratar a los servicios de aseo, porque no es misional, o a los servicios de seguridad, porque no es misional. Pero a casos tan absurdos se han dado de que, siendo misional, se terceriza y se subcontrata con otras empresas a fin de evitar el pago directo de derechos laborales. Como décima pregunta tenemos, ¿está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Dentro de esta reforma o en este punto, esta consulta popular, la iniciativa busca formalizar a diversos sectores laborales tradicionalmente informales, garantizando su acceso a la seguridad social y derechos laborales. Además de esto, la Ley 595 del 2012 ha buscado formalizar el trabajo doméstico, pero aún existen muchísimas brechas. La propuesta busca ampliar la formalización a otros sectores informales. Obviamente, a mi parecer, la pregunta lo dice absolutamente todo. De que obviamente este grupo de personas que siempre han trabajado o han subsistido de manera informal, en un futuro, si ellos se siguen dedicando a eso, no van a tener ningún tipo de acceso a alguna pensión en su vejez. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, es un trabajo informal que obviamente no van a tener para poder cotizar a una seguridad social, es decir, salud, pensión, en riesgo en llegado caso. Entonces, lo que busca esta reforma y esta pregunta es poderles dar un mejor futuro a estas personas que toda su vida han trabajado de manera informal. Listo. Como decimos, primera pregunta tenemos, ¿está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Lo que propone esta pregunta en la consulta popular es la contratación a término indefinido sea la norma, limitando el uso de contratos temporales y promoviendo obviamente la estabilidad laboral. En el Código Sustantivo del Trabajo nos permite diversas modalidades de contratación. La propuesta busca modificar la legislación para que el contrato a término indefinido pues sea la regla general. Nosotros cuando hablamos de la reforma laboral, y creo que en un programa anterior nosotros hablamos sobre los contratos laborales.
Si sus mercedes recuerdan, o pues obviamente un abrebocas acá, existen varios contratos laborales acá en Colombia. El contrato inferior a un año, el contrato a término indefinido, el contrato por obra o labor contratada, Entonces, lo que busca la reforma, o bueno, estas preguntas, es definir o estabilizar la relación laboral por medio de un contrato a término indefinido, el cual pues obviamente puede obtener muchos más beneficios pues a favor del trabajador. La pregunta final es la pregunta número 12. Y esta es, ¿está de acuerdo con la creación de un fondo pensional especial para trabajadores del campo? Pues esta propuesta busca establecer un mecanismo que permita a los trabajadores rurales acceder a una pensión, reconociendo las particularidades de su labor y las dificultades que enfrentan para cumplir con los requisitos del sistema pensional tradicional. Y es que recordemos que actualmente en el sistema pensional colombiano, en la Ley 100 del 93, se establecen los requisitos de cotización que muchos trabajadores del campo no pueden cumplir debido a la informalidad y a la estancación del trabajo, o sea, de la forma en que se ejecuta el trabajo en el campo. La creación de un fondo pensional especial implicaría una reforma legal que reconozca estas particularidades y garantice el derecho a la seguridad social de los trabajadores rurales, en atención al artículo 48 de la Constitución Política, que establece el derecho a la seguridad social. Y es que la informalidad de los trabajadores del campo en este punto está atada también con la pregunta 8, que la recordemos según lo que dijo la doctora. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Entonces, esta pregunta está atada con la pregunta 8, y esta pregunta ya se para específicamente en la parte pensional. La pregunta 8 hablaba de los derechos laborales, salario, prestaciones sociales. Y en este punto 12 se establece es la protección de cara a la pensión. Veamos que en el país, socialmente, el trabajador del campo se ha visto degradado o puesto a merced de sus condiciones económicas. Y me explico. Vemos demasiado campesino de avanzada edad, 80 años, 75 años, bueno, que están a la merced de lo que le colabore su familia y lo que logre producir el campo, sin tener un derecho pensional estable. Ay, pero ¿por qué nunca cotizaron? Pues porque las condiciones laborales del campo son sui generis, son únicas en su tipo. No son iguales al trabajador oficinista, al trabajador de un banco, al trabajador de un estamento nacional. Me explico. Un trabajador de campo tiene que trabajar todo el año para la siembra y la cosecha de sus cultivos, y también para la ejecución de sus labores en caso de que sea de ganadería o de huevos, etcétera. Y ese trabajador de campo, pues de lo que saca de esa producción, tiene que cotizar a su seguridad social. ¿Y con qué dinero le va a quedar excedente para subsistir en el sistema actual? Pues con ninguno, porque es muy difícil que un trabajador de campo saque una porción para cotizar a la seguridad social, que la cotización mínima en estos momentos está por encima del 300,000 pesos como trabajador independiente. Ahora, ¿cómo me explican que un trabajador de campo cotice? Tengo el caso particular de una pareja de 80 años que llegó aquí a la oficina, y pues trabajadores de campo toda la vida. Su esposo 25 semanas, la señora 16 semanas de cotización. Me preguntan qué aspiración pensional tenemos, doctor. Pues lastimosamente a vejez no tenían ninguna aspiración pensional, pero sí les propuse que cotizaran. Se les propuso aquí desde la oficina que cotizaran a fin de garantizar una pensión de sobrevivientes. Con posterioridad de mucho tiempo me encontré a la señora y me agradeció que les diera la asesoría de cotizar, porque pues lastimosamente había fallecido el esposo, pero habiendo el esposo cotizado 50 semanas
dentro de los 3 años antes del fallecimiento, logró pensionarse, pero por la vía de la supervivencia, de sobreviviente. Entonces no era una pensión de vejez, era una pensión porque fue esposa de su esposo y pudo lograr una pensión de sobrevivientes. Entonces, bajo ese orden de ideas, ¿tendríamos que esperar a que el campesino se muera para que la pareja quede pensionada? No, se tiene que generar una condición social y económica lo suficientemente sólida desde el Estado para pensionar a todos los trabajadores de campo que cumplan con unos requisitos especiales según su condición laboral. Y es que esto es una puerta gigante, especial y muy buena para el trabajador de campo, que requiere sí o sí que el Estado y la sociedad coloque sus ojos encima de ellos y agradezca pues esta tradición campesina que debe ser rescatada, que debe ser cuidada. La migración del campo hacia la ciudad es inmensa por la misma falta de apoyo estatal y social del campesinado. Y es así como un campesino a gusto, un campesino sólido, un campesino que pueda generar una estabilidad laboral, pues va a generar una garantía alimenticia, una garantía social al resto del país. Y es que Colombia ha abandonado demasiado el agro, Colombia ha abandonado demasiado la industrialización posible del agro. Por eso una reforma agraria también se avecina en cualquier momento. Y es que el agro es fundamental y eje básico de cualquier sociedad. Y mínimamente se tiene que buscar la protección laboral y de seguridad social para aquel campesino que ya dio todo en su vida laboral y ya tiene derecho a descansar y tener una estabilidad laboral suficiente. Bueno, finalizando ya la cuestión de las preguntas que van a estar dentro de la consulta popular que está haciendo el gobierno nacional, queremos especificar los beneficios que van a tener los trabajadores. Uno de los beneficios que tendrían los trabajadores es mayor protección y estabilidad laboral, puesto que estas propuestas, como el contrato a término indefinido como regla general y la eliminación de la tercerización abusiva, fortalecerán la estabilidad y la dignidad del trabajo, disminuyendo obviamente la precarización laboral. Además, se obtendría una inclusión y equidad, lo cual promueve la participación laboral de sectores históricamente excluidos, como las personas con discapacidad, trabajadoras domésticas y trabajadores del campo, o de plataformas digitales, fomentando pues una justicia más social, puesto que todos ellos tendrían a favor un pago a seguridad social. Además de eso, beneficiaría a la parte de salud y bienestar, toda vez que con los permisos de menstruaciones incapacitantes, acceso a tratamientos médicos y condiciones más seguras para los trabajadores rurales contribuirán al bienestar físico y mental pues de las personas. Además, y obviamente, la formalización de la economía. La formalización de trabajadores informales y aprendices permitirían ampliar una cobertura en seguridad social y garantizar pues los mínimos legales laborales para todas estas personas. Pero también hay que mirar la otra cara de la moneda, y es de los retos y efectos para las empresas. Y pues uno de ellos es mayores costos laborales. Efectivamente, los incrementos en recargos, domingos y nocturnos o feriados, obligación de contratación como cuotas de personas en discapacidad y la formalización obligatoria podría elevar significativamente los costos operativos, especialmente para pequeñas y medianas empresas. La reducción de la flexibilidad laboral. Establecer como norma el contrato indefinido y limitar la tercerización puede disminuir la capacidad de las empresas para adaptarse a cambios estacionales y coyunturales de las empresas o de las economías. Y sí o sí, para cubrir estos desafíos de las empresas, pues se necesita crear incentivos y acompañamientos. Incentivos y acompañamientos que están en las preguntas que se están estudiando en la consulta popular. Entonces, estos costos laborales que se reflejaban al principio, pues claro, van a generar un
impacto económico para las empresas. Pero asimismo se busca que esas empresas tengan un apoyo estatal para cubrir todas estas nuevas demandas laborales que, si se sienta con lápiz y papel, no van a ser muy significativas a niveles económicos. Y la reducción de la flexibilidad laboral generaría una situación de caos al principio, lo veo yo. Un pequeño caos porque van a generarse muchas empresas que van a querer contratar igual a como venían antes, pero no va a ser la situación. No va a ser la situación porque estos cambios normativos van a generar caos en cualquier sociedad, pero después de ese caos viene una adaptación que generará trabajadores satisfechos y empresas satisfechas que no van a quebrarse. A juicio propio, a juicio del suscrito profesional, no se ve un impacto significativo a nivel económico, pero sí va a haber un desafío, pero no un impacto significativo a nivel económico de las empresas. También pues las cuotas de los trabajadores en estado de discapacidad pues solamente será para empresas grandes que tengan más 2 trabajadores de discapacidad, que esto no le va a generar un costo absoluto. Esto más bien genera es un engranaje más pacífico y tranquilo de su empresa. Listo, ya para finalizar el programa de hoy, hablando de todo lo que se avecina por lado de la consulta popular, queremos concluir que estas propuestas representan un avance en la consolidación de un trabajo digno, equitativo y protegido, lo cual es coherente con principios constitucionales. Sin embargo, pues su éxito dependerá de una implementación gradual, técnicamente acompañada y diferenciada según el tamaño y el sector de las empresas. Si no se compensa adecuadamente el aumento de responsabilidades patronales, existe el riesgo de afectar el empleo formal y obviamente la competitividad, especialmente en regiones rurales o de baja productividad. Entonces, pues la idea del programa de hoy era dar a conocer cómo se está llevando esta cuestión de la consulta popular, puesto que nosotros hemos estado pues al tanto de todo lo que ha sido la cuestión de la reforma. Entonces, si llega a haber algún tipo más de información, lo explicaríamos en un próximo programa. Por ahora, la suscrita, la abogada Angie Sanabria, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, se despide y tengan un muy buen fin de semana. Y no sin antes despedirme también y desearles un muy buen fin de semana a todos quienes nos escuchan. Y estamos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud que surja en razón a este tema o cualquier otro tema que tengan a disposición. Muchísimas gracias por escucharnos y un saludo para todos. Se despide Juan Sebastián Mojica Montañez. Hasta luego. Estás escuchando Colar Radio, tu radio. Señores dirigentes deportivos